Seres de Luz. Bienvenidos a su podcast de confianza. Hoy no vamos a cocinar, lamentablemente, pero les vamos a hablar de temas que son un poco más serios, pero que también considero yo que son interesantes. Estoy muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes y con mis amigas. Espero que se encuentren muy bien. Sí, y aunque son temas serios, no vamos a hablar tan serio, vamos a seguir hablando como siempre hablamos, pero no solo vamos a hablar, también vamos a comer pizza. Para empezar, vamos a hablar de las desigualdades sociales. Como un concepto que podemos poner es el que se refiere a cómo las personas, y como su nombre lo dice, los grupos sociales, se ven diferenciados de acuerdo al acceso que tienen a los recursos, a las oportunidades, inclusive a los derechos. Inclusive están hechos por como categoría, desde la más alta hasta la más baja, y puede variar muchísimo. Todo eso es lo que engloba la desigualdad social. Sí, cuando hablamos de desigualdad social, no solo hablamos como de quién tiene dinero y quién no. También hablamos de quién tiene acceso a una educación, a centros de salud, a empleo, entre muchas cosas más. Sí, y pues la desigualdad social realmente ha existido a lo largo de pues la historia, Años. ya que pues en varias comunidades o así, pues hay grupos de personas que sí han sido privilegiadas por pues tener recursos realmente, y hay otras que pues realmente no. Sí, inclusive en los ejemplos no nos podemos ir tan lejos. Aquí en México se ve mucho la diferencia entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Podemos ver estas diferencias nada más en la escuela. Hay escuelas que tienen computadoras, teles, que tienen una buena infraestructura o que simplemente se ven bien, y hay otras que carecen de muchas cosas. Apenas si tienen butacas en donde se pueden sentar los alumnos, o los pizarrones igual ya están muy viejos, muy defectuosos, pero pues es con lo que tienen porque es el acceso que tienen a esto. Sí, de hecho, eso tiene consecuencias, bueno, yo considero que tiene consecuencias en el aprendizaje, porque pues claro, una persona que tiene los recursos para tener internet, computadora, tablet, teléfono, o sea, que pueda acceder a libros, o sea, claro, va a tener más posibilidades que una persona que no tiene los recursos para acceder a eso. Sí, y también esto es importante aclarar que pues no significa que una persona sea más capaz de la otra, sino que pues sus condiciones son realmente diferentes, o sea, no tiene que ver nada. Sí, y esto, de acuerdo a estudios, sabemos que la escuela nos ayuda más a ver todas estas desigualdades y también nos ayuda a mejorarlas para tener una mejor calidad de vida. Inclusive investigando un poquito en internet, podemos ver cómo esto nos ayuda demasiado y debemos entenderlo, precisamente para entenderlo y así poder mejorar, aunque sea un poco, la calidad de vida, o buscar soluciones que sí podamos implementar dentro de nuestra comunidad. Ni siquiera nos vayamos tan lejos, de nuestro círculo social, que podemos implementar para mejorar la calidad de vida que tenemos. De hecho, también tenemos que tomar en cuenta que pues nosotros no podemos, bueno, las escuelas no pueden resolver también los problemas del todo, porque si estás en una familia que está desempleada, que no tiene los recursos, la escuela no te puede ayudar. Y claro, te va a afectar, pero pues ahí sí la escuela no puede hacer nada al respecto. Sí, y pues un ejemplo es que algún estudiante trabaje y pues estudie al mismo tiempo. No sabemos si lo hace pues porque necesita ayudar a su familia, y también que pues ya no va a tener el mismo tiempo para estudiar como pues una persona que pues no necesita trabajar. Claro. O sea, y eso pues le afecta en lo académico. Sí, otro aspecto importante es la desigualdad digital. Ahorita ya es un tiempo donde todos necesitamos un dispositivo móvil, una computadora, una tablet, lo que sea, para aprender. El internet, acceso a poder investigar en internet, en cualquier cosa, porque es lo que ya piden todas las escuelas. Como ya dijimos, ahorita, en este siglo, todas las escuelas utilizan internet. Tienes que investigar de algunas fuentes de internet, más que nada, inclusive utilizar tu teléfono, laptop para hacer presentaciones, todo lo que quieras. Y pues es una desigualdad grande para las personas que pues no tienen el acceso a ni siquiera un teléfono o comparten algún dispositivo con otras personas. Sí, de hecho, creo que esto se vio más en pandemia, porque a pesar de que a veces pasaban, o bueno, a mí me decían en la secundaria que me metiera a ver los programas que había en la televisión,
Siento que a veces no iban muy de la mano con lo que yo estaba viendo o con lo que yo me había quedado. Entonces también existían las clases en línea. Y, o sea, no todos teníamos los recursos para meternos a esas clases en línea, porque a fuerzas necesitabas internet, una computadora, una tablet o un teléfono, porque muchos maestros te pedían a fuerzas, no sé, prender la cámara y estar ahí presente porque contaba para tu calificación, ¿saben? Sí, pues todo esto que han dicho pues nos demuestra que la desigualdad social también se convierte en una desigualdad educativa porque pues nos afecta en todo. Bueno, y ya dejando un poco de lado los conceptos y los ejemplos, ¿qué podríamos hacer para que mejoráramos la calidad de vida? Pues yo creo que una de ellas sería garantizar que las escuelas como que fueran más flexibles a lo mejor o tuvieran los recursos, porque, bueno, yo siento que sean más flexibles, porque no todos tenemos o no todos tienen los recursos, ajá, para poder entrar a alguna plataforma, ¿saben? Sí, también pues es importante como que crear programas de apoyo, no sé, grabar la clase o mandarles algún material a las personas que pues no puedan realmente, pues para que no se vean afectadas en esto también. Sí, y ya como que cerrando este tema, podemos ver que la desigualdad es un tema muy complejo. Sí. Y la educación es parte fundamental de este y existen muchas desigualdades dentro de esta, por lo que debemos aprender a entenderla y así poder crear soluciones para mejorar y que no haya tantas desigualdades, porque aún así van a existir, pero que se reduzcan un poco aunque sea. Este tema es muy importante porque lo vivimos día a día y debemos de saber más de esto porque sí podemos investigar soluciones como las que ya planteamos y mejorar nuestra calidad de vida. Ahora hablaremos sobre la educación multicultural. Esto reconoce la existencia de diversas culturas en una misma sociedad y también nos habla sobre el respeto que debe llevar que cada persona respete la cultura de otros, ¿saben? Sí, pues también es importante saber que México es pues un territorio multicultural, ya que pues conviven pues numerosos grupos de diferentes pues lugares, con diferentes lenguas, tradiciones, o sea, todo eso también hay que verlo porque pues aquí mismo conviven con todos ellos. Sí, inclusive solo en México se sabe que existen más de 60 lenguas indígenas. O sea, solo con ese dato nos demuestra la multiculturalidad que existe en nuestro país. De hecho, durante mucho tiempo, o sea, existían más, pero se creían inferiores. Entonces, como que las empezaron a excluir y eso provocó como cierta discriminación y que se perdieran muchas tradiciones también. Sí, la multiculturalidad, pues, bueno, la educación multicultural busca precisamente evitar estas situaciones y pues que su objetivo es más que nada que pues todos se sientan pues respetados por sus creencias, sus valores, por todo eso. Sí, inclusive eso también nos ayuda a nosotros como estudiantes, como a desarrollarnos más, a saber más sobre lo que existe en México, el saber la diversidad que tenemos, todo lo que nos rodea, que existe mucha diversidad dentro de del lugar donde vivimos, todo eso. Sí, de hecho, creo que algo muy importante es que no solo tenemos que convivir con personas diferentes, ¿saben? También implica reconocer sobre sus culturas y respetarlas más que nada. O sea, darle el valor que se merece cada cultura. Sí, un ejemplo muy claro es que muchas comunidades indígenas poseen conocimiento sobre el cuidado de las plantas y cómo ese tipo de plantas pues te ayudan son medicinales, ¿no? Entonces, pues también tener ese conocimiento, si no tienes acceso a una farmacia o ir al médico, mínimo saber de eso, pues para que te ayuden también a ti. Sí, porque a veces no tenemos como que el acceso a ir a un médico, o sea, no tienes los recursos para pagar un médico. Entonces también yo siento que las medicinas naturales sí son de gran ayuda. Sí. Inclusive saber todo esto en la escuela nos ayuda muchísimo a pues enriquecer más todos nuestros conocimientos, no nada más a saber información que siempre nos mencionan, sino también en saber todo lo que nos rodea en nuestro mundo. Tendríamos un conocimiento muchísimo más amplio de, como ya mencionamos, de todo lo que existe en México, la diversidad, todo. Sí, yo creo que otro beneficio de esto es
reducir como los estereotipos. Porque muchas veces criticamos otras culturas desde la ignorancia. O sea, no te tomas el tiempo tampoco de conocerlas y de darles el respeto que cada cultura se merece. ¿Saben? Sí, como dice mi amiga, cuando comprendemos pues las otras culturas de las otras personas, pues sí generamos esa empatía y respeto que todos nos merecemos, aunque pues tengas diferentes culturas, tradiciones y formas de pensar. Inclusive la multiculturalidad no nada más lo vemos en las lenguas o en las creencias, sino también en la comida que cada lugar consume. Por ejemplo, de donde somos, hay unos tamales que nada más conocemos allá y se llaman chanchamitos, saben muy buenos, Aquí les vamos a poner una foto. pero muchas personas no conocen y o sea, es un No, las personas, yo. sí, es algo muy feo que no lo conozcan porque es una comida muy rica, la verdad. Y así como esas existen muchas más comidas o bebidas que se hacen en diferentes lugares que otras personas no conocen. De hecho, también existe allá, bueno, de donde venimos nosotras, una bebida que se llama popo. Y está raro el nombre. O sea, la verdad está muy curioso. No suena antojable. La verdad, A mí en lo personal casi no me gusta, pero es como chocolate, ¿no? Ajá, Ajá, es como chocolate. Y pues la verdad está raro y ella nunca lo había escuchado, porque No. es como nuestra cultura, ¿saben? Y no es como que ella la critique. O No. sea, simplemente la respeta y O sea, ya. la verdad hasta me da curiosidad, sí me dan ganas de probarlo, la verdad. O sea, pues para ir conociendo más cosas y no solo quedarme pues, de las cosas de Ajá, donde con yo lo que vivo. ella tiene, Sí. ¿saben? También la carne de chinameca. Esa sí ya la probé. Esa es muy buena, se la trajimos la otra vez y no le encantó. No. O sea, no es que me encante realmente o algo que me gustaría comer de que muy seguido, pero está buena, o sea, está buena. Pero lo respetó. Sí, claro. Respeto nuestros gustos. así es. Y esto, ya concluyendo este tema, la educación multicultural nos ayuda a tener más conocimientos y también nos ayuda a que las sociedades sean más inclusivas y también un punto muy importante que sean democráticas. Pasamos al siguiente tema, que es educación y desarrollo sostenible. Este tema se refiere más que nada el cómo utilizamos los recursos y cómo los deberíamos de utilizar de manera responsable y que no existiera como una manera en donde los desperdiciáramos. Sí, porque actualmente enfrentamos muchos problemas ambientales, como lo es la contaminación, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, entre muchas cosas más. Sí, frente a estos desafíos, pues la educación enfrenta o tiene un papel muy importante, ya que pues ayuda a crear conciencia y promover acciones pues responsables. Sí, y el saber esto no nada más nos da como información, sino también nos construye en los valores, en el saber cómo utilizar cada cosa sin que desperdiciamos o, por ejemplo, hay veces que queremos escoger algo o queremos comprar algo y pues realmente no lo necesitamos, es algo que pues, no nos hace falta, pero que lo consumimos y al final no lo terminamos utilizando. Sí, también el de educar mediante el cómo llevar los recursos responsablemente, pues nos ayuda muchísimo. O incluso el de fomentar actitudes para mejorar la calidad de vida que tenemos. Mm. De hecho, pues en las escuelas pueden desarrollarse como proyectos. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi prepa ponían como que unas canastas grandísimas. Y aquí les vamos a dejar una foto. Y ahí echabas tú todas tus botellas de plástico sin tapa, porque las tapas se ponían aparte. Y se me hacía un proyecto muy padre, o sea, realmente sí consumíamos demasiadas botellas de plástico, eran como 4 o 5 canastas enormes que había por toda la escuela y casi siempre estaban llenas, o sea, porque de verdad consumíamos demasiado. Sí, también en mi prepa yo también me acuerdo que había un taller, era para reciclar y creo que en las primeras clases se hicieron como lapiceras con las bolsas de Sabritas y luego con ¿cómo se llaman las de las latas? Con las que destapan, Ajá, con la que destapan, ajá. hicieron eso, con eso hicieron de que bolsitos y así, y yo con tapas de botella hice un bolso
también, que todavía hasta lo tengo y pues, quedó muy bonito, la verdad, porque también le metes pues cosas más recicladas. Yo utilicé cosas de, por ejemplo, de algunas flores que me dieron, que se veía bonito como el papel y con eso la decoré. Y pues todas estas actividades pues nos permiten a los estudiantes a que pues tengan conciencia de pues todo lo que hacen, todo lo que consumen y todo lo que, pues sí, lo que consumen realmente. Que se den cuenta realmente de la basura que generan. Porque aunque no lo crean, en un día generamos demasiada basura. O sea, como ser humano generas demasiada basura. Sí, además esto no es solo los recursos que utilizamos, sino también lo económico o incluso el acceso que tenemos a cada recurso y el cómo lo manejamos o cómo lo utilizamos. Además de poder desarrollar el desarrollo sostenible, nos ayuda también en aspectos sociales, en económicos, en cómo la igualdad y la justicia, pues nos permite un acceso a oportunidades. Sí, y es que realmente pues una sociedad sostenible pues no solo protege la naturaleza, sino pues también pues busca que tengamos una mejor calidad de vida, tanto nosotros como las futuras generaciones que vienen. Ahora llegamos a un tema que suele generar muchas opiniones y muy diferentes. El neoliberalismo y su relación con el consumo. Antes de hablar del consumo, tenemos que hablar sobre el neoliberalismo. Pues en sí el neoliberalismo es un modelo económico que se empezó a fortalecer en algunos países en los años de 1970 a 1980. Este buscaba más que nada que el Estado ya no tuviera tanto un control o que no estuviera tanto metido en la economía y que hubiera una mayor participación del mercado dentro de la distribución de los bienes y de los servicios. Los que estaban a favor del neoliberalismo consideraban que la libre competencia pues favorecía el crecimiento económico y la innovación, pero también habría críticas, ya que algunas de estas contribuciones aumentaban mucho el desarrollo, las desigualdades sociales, perdón. Y bueno, todo esto cómo se relaciona con la educación. Pues se relaciona de muchas maneras. Por ejemplo, algunas reformas educativas estaban relacionadas con lo que era el modelo neoliberalista, que se basaba en más que nada que hubiera una competencia entre las instituciones y que se formaran a los estudiantes para el mercado laboral o para el mundo laboral, ya que fueran directos como para el área de trabajo a lo que iban. Okay. Sí, esto ha provocado un debate pues muy importante, ya que algunos como especialistas en esto pues consideran que la educación debe preparar a las personas para el mundo laboral, mientras que otras personas consideran que debe ser o deben ser con pensamientos más críticos y pues no solo memorizar las cosas, o sea, también pensar, echarle un poquito ahí de coco, para pues no solo, sí, aprenderse las cosas y hablarlo como muy, muy robótico. Ok. O sea, de aquí surge la pregunta si la escuela debe enfocarse en formar trabajadores o también en formar personas que piensen de manera reflexiva, ¿saben? Y también aquí el neoliberalismo se ve muy influenciado por lo que es el consumismo. Hoy en día, en cualquier lugar te encuentras una publicidad que te invita a comprar algo. Y ahí es donde también toma parte de lo que es el modelo neoliberalismo. Sí, también las redes sociales han aumentado este fenómeno, ya que pues si vemos que alguien tiene algo, creemos que lo necesitamos para ser como exitosos o no sé, ser aceptados por la gente. Esto puede generar como que una asociación entre el consumo y la felicidad. O sea, varios estudios muestran que a veces la satisfacción de una persona depende de lo material, o sea, de lo que uno compra. Cuando hay factores que son más importantes, como las relaciones sociales, la salud o el bienestar emocional. Sí, otro aspecto que considero importante es el impacto ambiental por el Mm, consumo masivo sí, sí, sí. de cosas, ¿no? Ya que pues la producción de esto pues requiere de recursos naturales, de energía y esto genera pues residuos que pues afectan al medio ambiente. Sí, aquí también entra lo del consumo responsable. Sí, que eso implica que
debemos consumir con necesidades reales. O sea, algo que realmente, que vayamos a comprar algo que consideremos que sí necesitamos o que sí se vaya a utilizar, porque luego nada más lo compramos por comprar o por encajar. Y pues esto implica, tenemos que reflexionar también sobre esto, Sí, porque también debemos cuestionarnos en que si realmente lo necesito o solo es por, no sé, capricho, y cómo fue fabricado, y esto o los residuos que se generan después, cómo impactan en el medio ambiente. sí. Y ya viendo como de un lado de la educación más enfocado, ¿cómo se podría fomentar este tipo de reflexión? Yo creo que podríamos promover el pensamiento crítico en los estudiantes. O sea, enseñarles a que tienen que analizar la información y tomar decisiones pues más informadas, ¿sabes? O Ujú. sea, informarse realmente de lo que van a comprar o de lo que van a consumir. Sí, también la educación pues puede ayudarnos a comprender cómo funciona el sistema económico y cómo nuestras acciones como consumidores pues influyen en la sociedad. Claro. Y pues ya viendo como que todo esto, podríamos decir que el neoliberalismo y el consumismo están muy relacionados, más que nada con la educación, en el cómo influyen, en la manera en que entendemos el cómo lograr un éxito o el trabajo y también nuestras decisiones cotidianas de la vida diaria. Por eso debemos desarrollar, o sea, es importante desarrollar un pensamiento crítico que nos permita equilibrar en lo que realmente necesitamos o lo que realmente es capricho. Sí, y así pues poder o podremos participar para de una manera más responsable con la sociedad. Y pues con esto que dijo mi amiga, pues podremos participar de una manera más responsable en la sociedad que cada vez está siendo más compleja y globalizada. Y ya para terminar nuestro bellísimo podcast, vamos a hablar de nuestro último tema, que es las políticas desarrollistas y el modelo de escuela. Cuando hablamos de políticas desarrollistas, nos referimos a estrategias que pueden ser impulsadas por el gobierno con el objetivo de promover el crecimiento económico, la industrialización y la modernización de un país. Sí, y es así como en muchos países latinoamericanos, especialmente como en el siglo XX, esas políticas buscaban como que fortalecer la economía nacional mediante la expansión industrial y la infraestructura de los servicios públicos. Y ya más que nada en este contexto, la educación fue considerada como una herramienta muy fundamental para el cómo se iba a desarrollar nacionalmente. La idea era una población más adecuada que pudiera contribuir en el crecimiento, aumentar la productividad y participar en la modernización del país. Sí, por esta razón se ampliaron los sistemas educativos, se construyeron más escuelas y se amplió la alfabetización en más sectores de la población. Sin embargo, cabe recalcar que estas políticas pues también influyeron en todo lo de la educación y en cómo se organizaba la escuela. Y de hecho, durante mucho tiempo predominó mucho el hecho de que un modelo educativo que estuviera nada más centrado como en la memorización. Y en este modelo el profesor era la principal fuente de conocimiento y los estudiantes pues solo tenían un papel de pues memorizar y pues solo hacer lo que el maestro decía, ¿no? Y pues como todo cambia, conforme el tiempo pasaba, surgieron nuevas perspectivas educativas que fueron cambiando lo que es la educación. Sí, de hecho, actualmente, y creo que lo hemos visto en varios temas de la escuela, se habla de que los estudiantes deben participar en su educación, Ujú. que deben desarrollar habilidades que les permitan enfrentar desafíos. Sí, entre estas habilidades, pues destacan mucho el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo. Esto también nos ha llevado a un punto donde se cuestionan los modelos educativos antiguos, porque pues, muchos de ellos ya no funcionan para la educación actual y por eso se cambian cada cierto tiempo. Sí, de hecho, muchos especialistas consideran que la escuela debe transformarse
para adaptarse a los cambios tecnológicos, o sea, cómo van cambiando las cosas también con la época. Sí, pero también existen muchos desafíos importantes como la desigualdad educativa, la falta de recursos y las diferencias, bueno, el diferente acceso a la tecnología que tienen pues los alumnos, ¿no? Como lo que ya hablamos anteriormente. Sí, también cómo la escuela no solo transmite conocimientos académicos. Sí, también transmite valores, nos transmite normas de convivencia y formas de ser como que un ciudadano modelo. Por eso la educación tiene una responsabilidad social, ya que pues no se trata únicamente de preparar a las personas a conseguir empleo, o sea, también que formar pues ciudadanos un poco más capaces, ¿no? Sí, Con sí, sí. pensamientos críticos. Entonces podríamos decir que el desarrollo no depende nada más de el crecimiento económico. Así es. Exacto. También requiere una educación que promueva la justicia social, la inclusión y el desarrollo como humano, como ser. Sí, porque pues una sociedad avanza cuando pues las personas tienen las oportunidades, los recursos y pues y como cuando va mejorando su calidad de vida. Es como una sociedad pues puede seguir avanzando, porque si no se queda como estancada y ya Ajá. no avanza. Y pues ya después de ver todos estos temas, Hasta aquí. podemos ver que la educación está muy relacionada con todos los aspectos económicos, sociales y también culturales. La desigualdad social, la multiculturalidad, el desarrollo sostenible, el neoliberalismo y las políticas desarrollistas son temas que influyen directamente en cómo nos educamos y cómo nos aprendemos. Y pues también comprender cómo estos o todos estos temas se relacionan, pues nos ayudan a reflexionar sobre qué papel desempeñamos cada uno en la sociedad, en la construcción de la sociedad y cómo hacerla más justa, inclusiva y un poco más sostenible. Y pues ya con esto finalizamos este querido podcast. Sabemos que son unos temas un poco más serios Ujú. y que es un formato que pues, no hemos utilizado. No. Sí, esto es, bueno, el podcast anterior, bueno, el episodio anterior también fue nuevo para nosotras, Sí. pero esto siento que debían o tenían más seriedad. Entonces, por eso los abordamos así. Sí, porque como que el tema pasado del episodio anterior era como que un poco más que ya todos sabemos y así. Y de estos temas, aunque sepamos, pero tal vez no sabemos del todo, pues sabemos muy poco, y pues sí ahí teníamos que meternos un poco más en investigar y saber más cosas. Claro. Y pues sí, a pesar del cambio de formato, pues esperamos que les haya gustado. Ya saben, coméntenos allá abajito cualquier cosa, alguna cosa que nos haya salido mal, que nos haya salido bien, qué les parece el video. Todo. Sí. Si les aburrió, también lo También. pueden comentar. Sí. Aquí se valen las críticas constructivas. Sí. No olviden suscribirse. Y Dale like. like. Y muchas Pues, gracias por gracias. escuchar este podcast. Nos vemos en un Próximo. próximo capítulo. Bye.